Bueno, Ángel, nos hemos tirado en el 2021 hablando del Pacto Verde y de emisión nula en el 2050 y la Comisión Europea nos sale con que la energía nuclear y el gas son energías verdes 100%. Desde el punto de vista del ciudadano no lo entiendo. Bueno, en principio lo que se ha abierto con fecha 31 de diciembre es una consulta para ver si dentro de los instrumentos financieros de la Unión Europea la energía nuclear y la del gas natural podría entrar dentro de las consideradas verdes. O sea, es importante entender el contexto en el que se da esto. El contexto en el que se da esto es un contexto en el que toda la planificación que había para la transición energética de Europa pues se ha visto bastante alterada fundamentalmente por las dificultades de las inversiones en este periodo de pandemia, así como todas las crisis que han sufrido determinadas zonas en el suministro de gas natural, ¿no? Y eso ha hecho que haya sido necesaria una nueva reflexión. Entonces, la Unión Europea lo que ha hecho es abrir la consulta a los interesados y a los expertos, etcétera, para ver si la transición energética se haría mejor incluyendo el marco financiero de la nuclear y de la de gas natural como energías verdes. Esa es la situación actual. Esto tiene que ver con la problemática del gas Rusia, con la problemática también política en el Magreb, por ejemplo. ¿Hay relación? Sí, bueno, el principal asunto es que, o la principal cuestión es que Europa apostó por una eliminación global, a nivel global, del carbón, que no se ha producido en la COP26. La COP26, el último elemento que resultó, pues efectivamente, bastante, el último que cerró la cumbre con muchas dificultades de consenso, fue que no hubo el acuerdo en la propuesta de eliminar el carbón como combustible. Entonces, yo creo que esto ha hecho que a nivel global el carbón ocupe un lugar en el suministro de combustible. Entonces, claro, esto hace que si en Europa esta opción la tenemos prácticamente vedada, porque desde el punto de vista de cambio climático es la peor, es la que mayor generación de CO2 tiene por unidad de energía que genera. Entonces, esto hace que haya que volver a ver qué otras formas de energía que digamos puedan superar esta situación global del carbón y luego en ese sentido cómo se mueve el suministro de otras formas de energía que dentro de los combustibles fósiles la más limpia es el gas natural. O sea que dentro de los combustibles fósiles básicamente son tres, es el carbón, el fuel oil o los derivados del petróleo y el gas natural. Entonces el gas natural dentro de los tres es el que menos huella de carbono tiene por unidad de energía producida. Entonces, digamos, es el menos malo. Entonces, en ese sentido, viene la reflexión de Europa. Eso ha hecho que haya subido mucho el precio del gas natural y luego, aparte, con las inestabilidades políticas, efectivamente, en el norte de África y en Asia, ¿no? En general. No sé si lo estoy enfocando bien, pero da la sensación que la Unión Europea ha tenido un criterio muy cerrado con relación al futuro energético, mientras que ahora hay una interacción con la gestión de la energía con el resto del planeta, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay una cuestión que el principal problema que tienen las iniciativas ambientales es coordinarlas con la economía. O sea, es histórico, todos sabemos que una de las dificultades claves con las que se mueven las medidas verdes o ambientales en el sentido más amplio es su compatibilidad con la economía y con la aceptación social o la percepción social del precio que tienen esos cambios, ¿no? Entonces, efectivamente, esta dificultad de conciliar estos tres apartados ha existido siempre.
Entonces, lo que sucedía es que, claro, los escenarios que se crean son en función de los datos que se tienen. Y yo creo que, claro, que los datos que había a la hora de diseñar la transición energética habrían debido de ser bastante más favorables a las renovables en Europa, porque se hubieran movilizado muchas más inversiones en estos 2 últimos años. Y yo creo que ahí es donde, que como consecuencia de la ralentización de la economía, de las inversiones, etcétera, con la pandemia en Europa, yo creo que ahí es donde ha surgido este reajuste, ¿no? A esto se ha sumado entonces la evolución del mercado internacional de combustibles, que es cierto que es de sobra conocido que los combustibles, los fósiles, pues están en zonas del planeta inestables. O sea, se encuentran ubicadas básicamente en zonas inestables. Luego también Estados Unidos pues ha jugado un papel, bueno, pues en ese sentido un poco atendiendo menos al mercado mundial de exportación y buscando conservar más los recursos para un posible futuro de posible falta de combustible o subidas de precio. Y todo esto hace que haya sido muy difícil, pero yo creo que la fiscalidad y el medio ambiente es uno de los temas críticos. Y lo que hay que tener en cuenta es que no admiten simplificaciones fáciles. O sea, es decir, que el hecho de que desde el punto de vista del marco fiscal de las posibles inversiones en nuclear o de las posibles inversiones en gas natural tenga una nueva consideración dentro de la Unión Europea, lo que intenta es conciliar ese elemento económico con el ambiental y con la percepción social. Porque ¿cuál es la consecuencia de la subida de los combustibles y la subida de la energía? Pues la subida de la factura. Y eso socialmente no gusta. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que una de las consecuencias de invertir más en energía, de que la energía resulte más cara, es que hay que pagar facturas más caras. Sí, esa es la parte social que no entra a veces en discusión, porque no es nadie parece que puede defender facturas eléctricas más altas, pero efectivamente está dentro del paquete, ¿no? Entonces, un poco lo que yo creo que la Unión Europea está intentando compensar son estos 3 aspectos, es un terreno muy resbaladizo, compensar estos 3 aspectos conciliando de la mejor manera posible las tres partes, ¿no? O sea, que no sufra el consumidor precios excesivos de la energía, que el avance sea hacia energías cada vez más limpias y que la inversión pública en el ámbito energético sea lo más eficiente posible. Yo creo que eso es lo que se está intentando. Yo creo que hay una cosa bastante clara, el nivel de capacidad de conocimiento y de involucración con el modelo de desarrollo sostenible de la Unión Europea no existe en el resto del mundo. O sea, la vanguardia actualmente es la Unión Europea. Por lo tanto, yo no desconfiaría en exceso, más allá de lo razonable, de que no se estén buscando las medidas que sean las óptimas en conciliar en estos 3 aspectos.